en la colina siempre había sido el centro de las leyendas del pueblo. Se erguía solitaria, cubierta de enredaderas y arbustos que crecían como dedos deformes aferrándose a sus paredes. A pesar de su deterioro, conservaba un aire imponente, como si desafiara a cualquiera a cruzar su umbral. Cada habitante conocía su historia. Construida en 1893, había sido el hogar de una familia prominente en el pueblo, los Montero. Pero después de una tragedia inexplicable en la que toda la familia pereció en una noche de tormenta, la casa fue abandonada y nadie volvió a vivir en ella. Marta, una periodista de 29 años, siempre había sentido una extraña atracción por la casa. La curiosidad la impulsaba a investigar su historia, y aunque los rumores hablaban de apariciones y de puertas que se cerraban solas, no creía en lo sobrenatural. Decidida a desmentir las historias de terror, convenció a su amigo Tomás para pasar una noche en la casa y grabar todo lo que sucediera. Entraron justo antes del anochecer. El aire olía a humedad y polvo, y un frío intenso envolvía cada habitación. La linterna de Tomás iluminaba viejos cuadros cubiertos de polvo, muebles carcomidos y paredes con manchas oscuras. Subieron las escaleras, que crujieron bajo sus pies como si fueran a desmoronarse, hasta llegar a la segunda planta, donde habían ocurrido los misteriosos sucesos de los Montero. No entiendo cómo la gente puede creer en estas cosas, dijo Marta intentando sonar convencida, aunque su voz temblaba levemente. Tomás sonrió y le dio una palmada en la espalda. Tranquila, seguramente no pasa nada. Solo estamos aquí para grabar una historia entretenida. Pero en ese momento, un sonido fuerte resonó en el pasillo. Ambos se giraron de inmediato, apuntando con la linterna hacia el origen del ruido, pero no había nada. Marta tragó saliva y trató de calmarse. Quizás era el viento golpeando alguna ventana rota. Decidieron establecer su equipo en el cuarto principal, el más grande, donde los Montero habían sido encontrados muertos en la cama. Era una habitación enorme, con una chimenea apagada y un espejo antiguo que ocupaba toda una pared. Mientras montaban las cámaras, notaron que la temperatura había bajado aún más. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta y, sin decirlo, sintió que Tomás también estaba inquieto. Al cabo de unas horas, cuando ya era medianoche, se dispusieron a revisar las primeras grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Imágenes de las habitaciones vacías, el sonido del viento afuera. Sin embargo, en una de las tomas captadas en el pasillo, algo llamó su atención. Una sombra se deslizaba de un extremo al otro, tan rápido que apenas pudieron verla. Volvieron a revisar el video, ampliándolo para observar mejor. No era una sombra cualquiera, parecía la silueta de una persona, alta y delgada, con brazos largos y retorcidos. Debe ser un fallo en la cámara, murmuró Tomás, aunque su voz denotaba más duda que seguridad. De pronto, un ruido de pasos se escuchó fuera de la habitación, fuertes y decididos. Se miraron con terror, incapaces de moverse. Los pasos se acercaron hasta la puerta, y con un crujido aterrador, esta comenzó a abrirse lentamente. Marta agarró a Tomás del brazo y ambos retrocedieron, mientras la puerta seguía abriéndose sola. Pero en lugar de ver a alguien allí, el pasillo estaba vacío. Preguntó Marta susurrando. ¿Estamos seguros de que no hay nadie más en la casa? Tomás asintió, aunque no parecía muy convencido. Aún con el corazón latiendo desbocado, decidieron seguir adelante. No querían dejarse vencer por lo que, en su mente, todavía eran explicaciones lógicas. Pero, al revisar las grabaciones otra vez, se percataron de algo aún más extraño. En una de las tomas de la habitación, en el reflejo del espejo, apareció una figura que no estaba en la habitación cuando grabaron. Era una mujer de cabello largo y enmarañado, con ojos vacíos y una expresión de odio profundo. Al verse reflejada en el espejo, Marta sintió que la sangre se le congelaba. La mujer del reflejo comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia la cámara, aunque su rostro seguía siendo borroso y distorsionado. Apaga eso, murmuró Marta sintiendo que sus manos temblaban. Pero antes de que Tomás pudiera apagar la cámara, el equipo comenzó a fallar. Las luces parpadearon y la cámara dejó de grabar con un ruido de estática ensordecedor. En ese momento, escucharon una voz susurrante que resonaba en toda la habitación. No podían entender lo que decía,
pero la voz estaba cargada de ira. Desesperados decidieron salir de la habitación, pero cuando intentaron abrir la puerta, estaba cerrada con llave. Ninguno de ellos recordaba haberla cerrado. Golpearon la puerta, gritaron pidiendo ayuda, aunque sabían que estaban solos. La voz susurrante se hizo cada vez más fuerte, convirtiéndose en un grito desgarrador. Entonces, sin previo aviso, el espejo de la pared estalló en pedazos y la figura de la mujer salió de él, como si hubiera sido liberada. Marta y Tomás gritaron y retrocedieron, pero la figura se acercaba, flotando en el aire, con un odio palpable en sus ojos. Marta sentía que no podía respirar, como si una fuerza invisible la estuviera ahogando. Vete de aquí, gritó la figura con una voz grave y gutural. Con un último esfuerzo, Tomás logró abrir la puerta y ambos corrieron desesperados por el pasillo y las escaleras, sin mirar atrás. Apenas salieron de la casa, la puerta se cerró con un golpe atronador. Ya a salvo afuera, se detuvieron para recuperar el aliento. La casa parecía observarlos en silencio, como si los desafiara a volver. Unas semanas después, Marta decidió revisar la grabación que habían logrado rescatar. Sin embargo, al observarla, notó algo aterrador. En cada toma donde ella y Tomás aparecían juntos, al fondo se veía a la misma mujer, observándolos desde la oscuridad, como si siempre hubiera estado allí, acechándolos. Mientras Marta seguía mirando la grabación, se dio cuenta de algo aún más perturbador. La mujer del espejo no solo aparecía en el fondo, sino que cada vez se acercaba más a ellos en cada escena, como si se moviera imperceptiblemente hacia la cámara. En la última toma, antes de que salieran corriendo de la casa, la figura estaba detrás de ellos, a pocos centímetros de sus espaldas, con los brazos extendidos hacia sus hombros, casi como si hubiera querido llevarlos con ella. Marta sintió un escalofrío al recordar la sensación de manos frías en su cuello aquella noche, algo que había atribuido al miedo y al aire helado de la casa. Pero ahora entendía que esa figura, ese ser que parecía lleno de odio y resentimiento, había intentado llevárselos con ella. Y, por alguna razón, se dio cuenta de que no habían escapado del todo. Durante los días siguientes, Marta comenzó a notar cosas extrañas en su propia casa. A veces, las luces parpadeaban de la misma manera que en la casa en la colina. Oía susurros en las esquinas de las habitaciones y por las noches sentía que alguien la observaba desde el espejo de su cuarto. Una madrugada despertó sobresaltada, con el pecho apretado, y al abrir los ojos vio una sombra junto a su cama. La figura borrosa de la mujer del espejo la miraba con los mismos ojos vacíos. ¿Creíste que podrías escapar? Susurró la voz gutural, reverberando en su mente. Marta cerró los ojos con fuerza, temblando, pero cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. Sin embargo, esa misma noche, empezó a notar marcas oscuras en su piel, como huellas de dedos alrededor de su cuello, los mismos lugares donde había sentido la presión helada. Al día siguiente, Tomás la llamó, pidiéndole que se encontraran urgentemente. Su voz sonaba asustada, al borde de la desesperación. Cuando llegó al lugar del encuentro, lo encontró con el rostro pálido, y antes de que ella pudiera decir algo, él le mostró su cuello. También tenía marcas de dedos oscuros alrededor de la garganta. Nos está siguiendo, Marta. No escapamos de ella, dijo Tomás con voz quebrada. Desesperados buscaron la ayuda de un especialista en lo paranormal, quien les dijo que, al cruzar el umbral de la casa, habían roto un sello que mantenía atrapada a esa entidad, un espíritu vengativo que ahora los perseguía sin descanso. La única forma de detenerla, les explicó, era volver a la casa y cerrar el ciclo en el mismo lugar donde lo habían roto. La advertencia del especialista fue clara: no debían quedarse hasta la medianoche, o el espíritu los atraparía para siempre en el lugar donde había muerto. Con el miedo retorciéndose en sus entrañas, Marta y Tomás regresaron a la casa de la colina esa misma noche. Al cruzar el umbral, sintieron una presencia pesada en el aire, como si la casa supiera que habían regresado. Subieron las escaleras hasta la habitación principal, donde todo había comenzado. Colocaron velas en el suelo, siguiendo las instrucciones del especialista, y empezaron el ritual para cerrar el ciclo. Mientras recitaban las palabras que les había dado, el aire en la habitación se volvió helado y las sombras parecieron alargarse.
De repente, escucharon el sonido de pasos pesados acercándose. La puerta que habían dejado abierta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. La figura de la mujer apareció en el espejo nuevamente, pero esta vez su rostro era claro y grotesco, con ojos llenos de odio. No pueden escapar. Susurró, acercándose a ellos desde el espejo, atravesando el vidrio como si fuera agua. Con desesperación, Marta y Tomás terminaron de recitar las palabras del ritual, y al hacerlo, la figura se detuvo. Gritó con un sonido espantoso que hizo que las paredes temblaran y la luz de las velas parpadeara. La mujer se desvaneció, pero antes de desaparecer, susurró una última advertencia. Nunca estarán a salvo. El silencio se instaló en la habitación, y ambos sintieron que la presión en el aire se disipaba. Exhaustos, huyeron de la casa sin mirar atrás. Los días pasaron, y aunque las marcas en sus cuellos comenzaron a desvanecerse, algo aún no estaba bien. Marta intentó seguir adelante, convencida de que la pesadilla había terminado. Pero una noche, cuando estaba en su cuarto, volvió a ver la sombra de la mujer en el espejo, observándola desde el otro lado con una sonrisa macabra. Intentó gritar, pero su voz no salía. Sintió el frío de las manos invisibles apretando su cuello nuevamente, y esta vez el espíritu no parecía dispuesto a soltarla. En sus últimos momentos, vio el reflejo de Tomás a su lado en el espejo, ambos atrapados para siempre, como había advertido la voz. Los vecinos encontraron la casa vacía y sus pertenencias intactas días después, pero de Marta y Tomás nunca más se supo nada. La casa de la colina había cobrado 2 nuevas víctimas, y los espejos parecían ahora reflejar sombras que se movían por la casa, como si las almas de Marta y Tomás hubieran quedado atrapadas dentro, condenadas a repetir su última noche de terror por toda la eternidad. Al ver la grabación, una sensación escalofriante recorrió a cada persona que se atrevía a mirarla. Lo que era más inquietante, sin embargo, no eran los rostros de Marta y Tomás desapareciendo en la penumbra, sino las palabras finales de Marta, susurradas entre lágrimas. Lo peor de todo es que creí que podía vencer al miedo, que la razón era suficiente para protegernos, pero el miedo también tiene vida propia y no perdona. Con esas últimas palabras, la pantalla se volvió negra, como si la casa misma hubiera decidido silenciar la historia, guardando su misterio en las sombras y ahogando todas las preguntas en un abismo insondable. Desde aquel día, nadie osó acercarse a las ruinas. La gente del pueblo hablaba en voz baja, casi como si temieran despertar algo en sus propios recuerdos. Decían que la casa no albergaba solo un espíritu, sino algo más profundo y oscuro. Los miedos de todos aquellos que se habían atrevido a desafiarla, de todos los que habían cruzado su umbral creyendo que eran invulnerables. Ahora en cada rincón, en cada pared caída, la casa guardaba los horrores de aquellos que creyeron poder desafiar lo incomprensible. No era solo una ruina, era una prisión de miedos, un monumento funesto al precio de la curiosidad y la arrogancia humanas, una advertencia sombría de que hay terrores que no se pueden vencer, terrores que se ocultan no en las casas abandonadas, sino en el oscuro y profundo laberinto de nuestra propia mente.